Eh, Segunda de Corintios, capítulo 12. La semana pasada hablábamos del sarcasmo, de la ironía, ¿verdad?, que usaba el apóstol Pablo al referirse a aquellos falsos apóstoles como grandes apóstoles, ¿no? En el versículo 12, ¿verdad? En el versículo 11 decía: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, pero en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, ¿no? Aunque nada soy. En esa frase, ¿no?, de aquellos grandes apóstoles, veíamos el sarcasmo de Pablo, ¿verdad? La ironía, ¿no?, al llamar grande a quienes realmente ni siquiera eran verdaderos apóstoles, no eran falsos apóstoles, ¿no? Y vimos que algunos textos en los que no solo Pablo, sino en los que incluso Dios a veces usaba de esa ironía, ¿verdad? ¿Qué aprendimos con esto? La humildad de Pablo. Pero aprendimos también a tener en cuenta no solo el contexto histórico, sino también el contexto gramatical de la Escritura. Porque si no sabemos diferenciar una frase sarcástica de una frase literal, vamos a malinterpretar la palabra de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok?, para no perder el verdadero sentido de la palabra de Dios. Ahora volvamos al texto, leamos versículos 12 y 13. Dice: con todo, dice Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Bueno, volviendo al texto, es evidente que los corintios no estaban teniendo en cuenta el amor, ¿no?, con la entrega que el siervo de Dios había manifestado en su servicio para con ellos, ¿no? Fueron engañados por aquellos que hablaban mal de Pablo y habían olvidado todo cuanto el apóstol había hecho realmente por aquella congregación, ¿no? Ellos debieron salir en defensa de Pablo y no lo hicieron. Pablo merecía respeto y no la acusación que estaban haciendo de él. Merecía que lo hubieran defendido los corintios y no lo hicieron en absoluto. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué nos enseña eso también? Que especialmente a quienes trabajamos para el Señor, nos enseña que es muy importante que lo hagamos por amor a Dios y no esperando recibir gratitud de los demás, porque a la menor de cambio te van a retirar el apoyo. Esta es la verdad. Si nosotros vemos el ministerio, por ejemplo, de Jesús, ¿cuánta gente siguió a Jesús? Multitudes, ¿verdad? ¿Cuántos había al pie de la cruz? Podíamos contarlos con los dedos de una mano. Entonces, si abandonaron al mismo Señor, es fácil entender que también a nosotros nos van a abandonar. Y esto es una realidad. No podemos trabajar esperando la gratitud de las personas. Tenemos que trabajar por amor a Dios, punto. Porque, como decía, se olvidarán del trabajo y del esfuerzo que haya realizado a la menor de cambio. La ingratitud humana es una realidad, no solo en el mundo, también en la iglesia. Somos ingratos a veces. Y la congregación de Corinto lo fue para con el apóstol Pablo, ¿o no? ¿Lo fue o no? Lo fue. De modo que todo lo que hagamos, como el mismo Pablo enseñó después, debemos hacerlo como para el Señor, ¿no? Yo quiero que vengan conmigo a Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 23, y entenderán estas palabras del apóstol Pablo, ¿no?
Ahí dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Es decir, todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. ¿Ok? Porque de Él recibiréis la recompensa de la herencia. Los corintios habían llegado a olvidar todo cuanto el apóstol Pablo había hecho por ellos, llegando incluso al menosprecio de su vida, de su ministerio. Por eso Pablo fue obligado a presentar las credenciales de su ministerio. Y por ese mismo motivo, Pablo se sentía mal al haberse visto obligado a defenderse delante de aquellos que tenían que haberlo defendido a él. Pero, aunque reconoce la necedad de la jactancia, aunque reconoce que es necio jactarse, lo consideró un mal necesario ante el reproche de los corintios, ¿no? Debido a la situación que existía en esa congregación. Ahora, es evidente que Pablo no era un hombre que tuviera un concepto excesivamente alto de sí mismo, ¿no? Vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a entender que Pablo, como decía Rosana, era un hombre realmente humilde, y que cuando usó de autoridad la usó en el nombre de Dios y no en su propio nombre, ¿no? Fíjense, 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9. Ahí dice él, ¿qué dice? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Este pensamiento acompañó a Pablo a lo largo de todo su ministerio. A él le pesaba enormemente en su corazón haber sido un perseguidor de la iglesia. Y aun cuando él sabe que Dios le había perdonado, seguía sintiéndose indigno por causa de haber perseguido a los cristianos. Es algo que nunca le abandonó, ¿no? Ese sentido no de culpabilidad, porque él sabía que Cristo murió por su pecado, pero sí ese sentido de pesar, de profundo pesar por haber perseguido a los discípulos del Señor, ¿no? Pero fíjense que él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él no dice, porque yo soy el más grande de los apóstoles, que he escrito más que ningún otro. ¿Podía haberlo dicho? Sí. Él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. 13 libros del Nuevo Testamento los escribió Pablo. Por tanto, él podía haberse sentido mayor que los demás, pero no lo hacía. Él se sentía el menor de los demás. Él jamás mantuvo una actitud de soberbia, de orgullo, ¿no? Sino que más bien todo lo contrario. Miren, en Efesios capítulo 3, versículo 8, a pesar, como digo, de que hubiera tenido motivos humanamente hablando para sentirse alguien importante, porque lo fue, después de Cristo fue el hombre más importante de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Pero dice ahí, capítulo 3 de Efesios, versículo 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Ya no se está comparando a los apóstoles, se compara a los cristianos. Y aún comparándose a los cristianos, él sigue sintiéndose el más pequeño de todos. ¿Había soberbia en el corazón de Pablo? No, había humildad. No había soberbia en él. Él jamás se sintió orgulloso de sí mismo, en el sentido de que no se las dio,
de alguien importante. Fíjense, primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, comparándose con los pecadores, en lo único que él se considera el primero es entre los pecadores. Por tanto, Pablo era un hombre realmente humilde, ¿verdad? Y eso, a pesar de haber sido llamado por Cristo para ser apóstol, por haber sido llamado por Dios como apóstol de Jesucristo. Porque él lo dice tanto en Romanos 1:1 como en 1 Corintios 1:1, llamado a ser apóstol de Jesucristo. No como muchos hoy que se autoproclaman apóstol sin haber sido llamados por Cristo, ¿verdad? Que los hay, ¿o no? Y muchos, ¿verdad? Él no. Él se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles, se consideraba, lo único que se consideraba el primero era entre los pecadores. Hoy hay quien paga $50,000 para que alguien le haga apóstol. Sí, hay quien paga, es una franquicia por lo visto. Tú pagas $50,000 y un supuesto apóstol coge una espada, que yo no sé qué hace una espada en una iglesia, pero coge una espada y te la pone como si te estuviera nombrando caballero y te convierte en apóstol de Jesucristo por $50,000. Es lo mismo que los carnés de pastor. Tú pagas 50 euros y puedes conseguir un carnet de pastor. Ahora, el que consigue un carnet de pastor por 50 euros, ¿es pastor? No. Del mismo modo, ¿el que paga $50,000 por el título de apóstol es apóstol? No. Evidentemente no. Son gentes que no son verdaderos siervos de Dios. Son gente que están engañando a otras gentes. Son gente que pretenden ver el evangelio como un negocio, nada más. Pero no tiene nada que ver con la verdad. No tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Tiene que ver con las franquicias norteamericanas que son capaces de venderte a su propia madre. Pero nada más. No tiene nada que ver con Dios. ¿Ok? Pero aquí Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, él dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Yo creo que aquí, en este pasaje, se equivocan muchos cuando interpretan que las señales de apóstol son las que Pedro dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 21 al 22. ¿Recuerdan cuando Pedro decide nombrar al sustituto de Judas? Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 21 y 22. Yo he oído a grandes predicadores, ¿ok? He oído, no voy a decir nombre, ¿y por qué no? Armando Alducín, he oído a predicadores muy reconocidos a nivel internacional, ¿no? Y que citan este pasaje como los requisitos para ser apóstol. Y ellos dicen: no, hoy en día no puede haber apóstol porque no pueden reunir estos requisitos. MacArthur, Paul Basa, todas estas gentes citan este pasaje. Vamos a ver este pasaje. Hechos capítulo 1, dice, capítulo 1, versículo 21, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, según el apóstol Pedro, para ser apóstol tenía que haber acompañado
a Cristo en su ministerio terrenal desde el bautismo de Juan hasta que él fue ascendido a los cielos. Y muchos de estos predicadores dicen, sí, hoy no puede haber apóstoles porque nadie puede reunir estos requisitos. Pero realmente estas son las señales de apóstol. ¿Es a esto a lo que se refiere Pablo? Realmente no tiene nada que ver con eso, porque esta es la opinión del apóstol Pedro, que concretamente estaba usurpando el lugar de Cristo, poniéndose él a llamar apóstoles cuando ni Cristo le dio a él la autoridad para llamar apóstoles, ni tampoco para estipular cuáles deben ser las condiciones que debía reunir el sustituto de Judas. Pedro estaba, por su carácter temperamental, estaba nuevamente metiendo la pata, ¿ok? Y lo vamos a ver a continuación, porque Pedro se deja llevar de la interpretación de dos textos del Antiguo Testamento que concretamente él malinterpreta. Ustedes saben que el apóstol Pedro era una persona que no sabía leer ni escribir. Realmente era un pescador, era bastante rudo, no tenía una buena cultura, no conocía suficientemente la palabra y por eso cometía muchísimos errores por su temperamento, ¿verdad? Pero concretamente él, al citar la Escritura, fíjense en el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces él, usando esos dos textos, los une y para él, que ahí se estaba profetizando que alguien debía sustituir a Judas. Ahora, vamos a ver si realmente esos salmos están hablando de Judas o no. ¿Ok? Porque es importante escudriñar las Escrituras. Si nos quedamos con lo que el texto dice solamente por encima, sin profundizar, no alcanzamos el verdadero sentido de la palabra de Dios. Hay que investigar. ¿De qué estaba hablando ese salmo? Bueno, vamos a ir primero al Salmo 69, 25. Salmo 69, 25, que es el primero que cita. En el Salmo 69, 25 dice, sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Este es el texto que Pedro está citando en Hechos capítulo 1, versículo 20. Para los que tenéis Biblias con referencia, verán al ladito del texto una letrita y ahí en esa letrita, en chiquitita, pone Hechos 1.20, ¿verdad? Porque este es el texto. Si se van a Hechos 1.20, al ladito tendrán una letrita que le citan el Salmo. Eso es. Ahora, ¿de qué está hablando este Salmo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si tenemos en cuenta el contexto de este pasaje, vamos a leerlo desde el verso 19, para que sepamos de qué se está hablando. Verso 19. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Bueno, baste decir que esto es un salmo que escribe el rey David. ¿Ok? Lo digo para que se sitúe. Si ustedes se dan cuenta, al principio del salmo, ¿ok? En el versículo, antes del versículo 1 dice, al músico principal sobre lirios. Salmo de David. ¿Vale? Por tanto, David está escribiendo un salmo a Dios. Y él dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos, ¿quiénes? Mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consolador es y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Recuerdan esto? Muchos de los salmos son proféticos. Este salmo fue escrito 1000 años antes de que Cristo fuera crucificado. Pero ya aquí se estaba profetizando que a él le iban a dar de beber vinagre, ¿verdad?
Pero ¿de quién está hablando aquí concretamente el Salmo? De Jesús. ¿Ok? Y de los enemigos. Es decir, David está hablando de sus enemigos y él, al hablar de su situación, de cómo se sentía, está profetizando cómo se iba a sentir el Hijo de Dios. ¿Ok? Ahora dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Aquí David está pidiendo que Dios castigue a sus enemigos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan el dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. ¿De quién está hablando aquí David? De sus enemigos. ¿Ok? Y los versículos anteriores, cuando habla del vinagre, de Jesús. Pero, ¿estaba hablando de Judas? No tiene nada que ver con Judas. Este texto no tenía nada que ver con Judas. Pero Pedro se lo aplicó a Judas. Cuando aquí no está hablando de Judas, está hablando de los enemigos de David. Y es muy importante tener en cuenta este hecho, porque él, al malinterpretar este pasaje, está tomando una iniciativa que no le correspondía tomar. Vamos a ir al Salmo 109, versículo 8. Salmo 109, que es el otro salmo que él cita, versículo 8. Sean sus días pocos, Salmo 109, 8. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. De nuevo habría que preguntar, ¿de qué está hablando aquí David? Porque este es otro salmo de David. Él estaba quejándose de alguien que le injuriaba. Y bueno, no podía ser Judas, porque sigue diciendo, sean sus hijos huérfanos, su mujer viuda. Se sabe que Judas no tenía mujer. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Es decir, David está hablando de alguien que le estaba injuriando a él. ¿Qué tiene esto que ver con Judas? Nada. Aquí está hablando de los enemigos de David y él se está quejando de esos enemigos. Así que no hay ningún motivo en los textos que Pedro usa para que entendamos que se está refiriendo a Judas, que él tenía que escoger a quién iba a sustituir a Judas. No hay nada en ese texto que indique que él tenía que hacer eso. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra con claridad dos cosas importantes. La primera, que Cristo sigue vivo. Ustedes lo sabían, ¿no? ¿Ustedes creen que Cristo sigue vivo? ¿Y creen que Cristo sigue actuando en la iglesia? Pedro parece como que al ver a Jesús irse al cielo, dijo, pues ahora voy a tener yo que tomar la rienda de esto, porque... ¿Entienden la cuestión? Él tomó decisiones que no le correspondía tomar. Ahora, cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos a quién llama Cristo como apóstol, ¿a quién llamó? A Pablo. Porque Cristo no estaba muerto, había resucitado. Y aunque estaba con el Padre en el cielo, él seguía teniendo la autoridad y el poder para ser él quien llamara a los apóstoles. Y cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, vemos que Cristo llamó a 13 apóstoles. No llamó ni a 11, ni llamó a 23. Llamó a 13 apóstoles. Jesús llamó a 13 apóstoles. Aunque algunos son llamados apóstoles en el sentido de que son enviados, porque eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Algunos, por ejemplo, Bernabé es llamado apóstol, pero en el sentido de que es enviado de la iglesia. Pero no es apóstol en el sentido de que tuviera el ministerio de apóstol dado por Cristo. Cristo solo le dio el ministerio apostólico a 13 personas.
a los 12 apóstoles y cuando Judas le traicionó, a Pablo. Por tanto, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar bien la palabra. Cuando Pablo habla de las señales de apóstol, no se está refiriendo a haber estado con Cristo desde el bautismo de Juan hasta que fue ascendido a los cielos, porque en ese sentido Pablo no hubiera reunido los requisitos. Porque Pablo no estuvo con Cristo, ¿o sí?, durante su ministerio terrenal. No, Pablo se convirtió después de la resurrección de Cristo. Por tanto, Pablo no hubiera sido verdaderamente un apóstol, según los requisitos del apóstol Pedro. Ahora, ¿quién se equivoca al escoger entonces a Pablo? ¿Jesús? ¿Se equivoca Jesús al escoger a Pablo sin que tuviera los requisitos que Pedro decía? ¿O se equivoca Pedro al escoger a Matías cuando él no era llamado a escoger apóstol? Por tanto, es muy importante escudriñar la palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que nos ayuda a entenderla. Jesús escogió a Pablo, a Saulo, que después lo convirtió en Pablo. De modo que las condiciones o las señales para ser apóstol no son las que dice Pedro en Hechos capítulo 1 del 21 al 22, sino que la única condición indispensable para ser llamado apóstol de Jesucristo es haber sido llamado por Cristo al ministerio apostólico. Y sabemos por las Escrituras que Cristo solo ha llamado a 13 personas. Punto. Y uno de ellos se invalidó a sí mismo, por tanto sigue habiendo 12 apóstoles. Por eso la Biblia termina con 12 apóstoles. Entonces, Pablo actúa en su propio ambiente, en su propia leche, o por inspiración del Espíritu Santo para escribir esta parte. ¿Para escribir qué parte? La parte que él está diciendo que los apóstoles deben de ser, lo que está explicando. A ver, lo que estamos meditando hoy es 2 de Corintios 12:12, donde Pablo habla de las señales de apóstol. Es que vamos a ver ahora cuáles son las señales de apóstol, las verdaderas. Porque ahí, según eso, Pablo no tiene la razón. No, a ver, Pablo no escribe Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles lo escribe Lucas. ¿Ok? Y es Pedro quien pone esos requisitos que no son los verdaderos requisitos para ser apóstol. Es Lucas quien escribe lo que Pedro hizo, lo que Pedro decidió, ¿ok?, por sí mismo, sin contar realmente, aunque ellos después oraron y lo echaron a suerte, pero vamos, no es la manera de escoger a un siervo de Dios, ¿ok? Ellos se equivocaron, pero quien escribió eso fue Lucas. Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas. Y Hechos de los Apóstoles especifica los criterios que Pedro creyó que debía reunir el que sustituyera a Judas, ¿no? Por tanto, Pedro se equivoca. En ese momento estaba actuando por sí mismo, claro. Ya hemos estudiado en otros momentos, ¿verdad?, los errores de Pedro, ¿no? Que no fueron uno, fueron muchas meteduras de pata, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan alguna? ¿Alguna metedura de pata del apóstol Pedro? Cuando le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Otra. Cuando Pablo le tiene que reprender porque estaba actuando de manera hipócrita. Cuando uno actúa de manera hipócrita no lo hace inspirado por el Espíritu Santo, lo hace inspirado por su carne. Otra, cuando Jesús le reprende porque él le dice, cuando él le anuncia que va a morir, y él le dice, de ninguna manera, Señor, que no te acontezca. Y Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, a veces lo que ocurre es que nosotros tenemos una idea romántica, permítanme la expresión, una idea romántica de los personajes de la Biblia. Para nosotros vemos los personajes de la Biblia como personas superdotadas, super espirituales, que no van a cometer ningún error. Y no, eran gente normales y corrientes como tú y como yo.
¿ok? Porque la palabra de Dios nos lo muestra así. Si algo distingue a la Biblia de cualquier otro libro, es que no esconde los fallos de sus personajes. Cuando alguien escribe un libro, coge, o una novela, por poner un ejemplo, a los personajes, a los protagonistas, los pone como superhombres inteligentes, fantásticos, superpoderosos, sabios, pero esconde sus defectos. La Biblia no. La Biblia te habla lo mismo de las grandezas humanas como de las miserias del ser humano. Y vemos que los apóstoles eran gente que hicieron cosas maravillosas, o más bien las hizo Dios a través de ellos, ¿ok? Pero eran gente normal y corriente que a veces se equivocaban y a veces metían la pata, y algunos más que otros. Y sabemos que Pedro, por su temperamento, porque era una persona muy impulsiva, pues metía la pata más frecuentemente que otros, ¿no? Cuando deja el ministerio y se vuelve otra vez a la pesca porque cree que ya Dios, que Jesús no lo va a volver otra vez a usar, ¿no? O sea, él metió la pata muchas veces, ¿eh? Pero vemos, la única condición válida para ser apóstol, verdadero apóstol de Jesucristo, es haber sido llamado por Cristo al ministerio apostólico. Y sabemos por la Escritura que Jesús solo llamó a 13 personas. Por tanto, ¿a qué señales se refería el apóstol Pablo al hablar de las señales de apóstol? En 2 Corintios 12:12, ¿no? Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Se refiere a hechos portentosos, ¿ok?, que por su característica demostrarían de algún modo el respaldo de Dios a ese ministerio, ¿ok? Hay que comenzar por decir que la exigencia de mostrar señales poderosas para respaldar un ministerio era una exigencia de los sacerdotes del tiempo de los apóstoles. Ya lo fue en tiempos de Jesús, ¿no? A Jesús mismo le preguntaron: ¿y con qué poder y con qué autoridad haces lo que haces, ¿no? Y se lo preguntaron también a los apóstoles: ¿con qué poder y con qué autoridad haces lo que haces esto, ¿no? Entonces vamos a ir a Mateo, por ejemplo, capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. ¿Veis? Los fariseos, los escribas y fariseos demandaban señal. A ver, demuéstranos tu poder. Demuéstranos si realmente Dios te ha enviado, ¿no? ¿Recuerdan las palabras de Nicodemos? Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Es decir, para los judíos, la mentalidad de ellos es que para tener un ministerio tienes que demostrar el respaldo de Dios, ¿ok? Y ellos exigían señal evidente, ¿no? Pero Jesús se negó a darle señales a ellos, ¿no? Ahora, esas señales y prodigios que aparece, bueno, esa frase, señales y prodigios, aparece 17 veces, en 17 versículos, se refiere pues a milagros, a prodigios, ¿no?, que demostrarían el respaldo de Dios a ese ministerio, ¿no? El Señor Jesús nunca sació la curiosidad de los sacerdotes, de los escribas y fariseos, porque era una curiosidad morbosa, ¿no? Y a pesar de que Jesús hizo muchísimos y grandes milagros, siempre los hizo por misericordia para ayudar a la gente, nunca para demostrar su poder, nunca para satisfacer la curiosidad de los fariseos, ¿no? Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, pasó exactamente lo mismo. Aunque hicieron milagros, los miembros del Sanedrín cuestionaron la autoridad y el poder mediante el cual hacían los milagros, ¿no?
Ahora, ¿por qué se negaron a demostrar ese poder, esa autoridad? La verdad es que aunque lo hubieran demostrado, cuando una persona no cree, da igual lo que tú hagas, va a seguir sin creer. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo en Lucas 16, cuando habla del rico y de Lázaro? ¿Recuerdan? Cuando el rico le dice: Señor, envía a Lázaro para que se levante de los muertos y vaya, porque tengo 5 hermanos iguales que yo, para que no venga a este lugar de tormento. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? A Moisés tienen. Ay, no, Señor. Y a Moisés y a los profetas tienen, ¿no? Ay, no, Señor, pero si alguien se levantare de los muertos, Jesús le dijo: si no creen a Moisés y los profetas, tampoco creerán aunque alguien se levante de los muertos. Por tanto, fíjense que la gente demanda señal, y Dios se niega a darle señal simplemente como un medio para que crean. Es que es importante el poder para que crean, ¿no? Hoy los pentecostales demandan poder. ¿Dónde está tu poder? Demandan poder, ¿no? Ellos lo que hacen es imitar ciertos milagros, y entonces, bueno, va a llover oro del cielo y va a resumar aceite por tus manos, ¿no? Y una serie de cosas que eso ya los santones de la India lo hacían hace ya 3000 años. Son trucos, ¿ok? De modo que Pablo estaría hablando de algunas señales, de prodigios, de milagros, pero también de lo que de verdad demuestra que es un verdadero siervo de Dios, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? La humildad, la sencillez, el estar dispuesto a servir más allá de lo razonable incluso. Esas son las señales que demostraba que él era un verdadero apóstol, ¿no? Es curioso que hablando de las señales y prodigios, algunos estudiosos afirman que Pablo no hizo milagros. Ustedes saben que yo, para preparar este estudio, dedico tiempo a profundizar en la palabra y además investigo, ¿no? No solo en la Biblia, sino también investigo en comentarios y demás, y profundizo, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro que hablaba sobre el apóstol Pablo y decía que negaba el hecho de que Pablo había hecho milagros, ¿no? Yo digo, ¿cómo es posible que alguien pueda comentar la Biblia sin conocer la Biblia, ¿no? Yo le voy a mostrar algunos pasajes en los que vamos a ver que Pablo sí hizo, Dios a través de Pablo sí hizo milagros. Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 14, versículo 8. Hechos 14, versículo 8. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, es decir, Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y él qué hizo? Y anduvo, saltó y anduvo. Es decir, decirle a un cojo levántate, lo hace cualquiera. Yo he visto a pastores decirle: levántate en el nombre de Jesús, levántate, y la persona seguir en la silla de ruedas y no poder levantarse. Decirle a alguien levántate es fácil, pero que se levante solo Dios lo puede hacer. Nosotros no podemos hacerlo. En estos días me escribía uno por Facebook que decía que para creer realmente en Dios hay que hacer señales, prodigios y milagros. Si no haces por el texto este de Marcos 15, ¿no? De Marcos 16, del 15 al 16, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre harán esto y aquello y lo otro. Entonces, si tú creyeras en Dios, tienes que hacer milagros. Y mire, yo creo en Dios con toda mi alma, pero yo no hago jamás milagros. Y si los hace Dios.
Ok, yo he orado por personas, pero tú vas al hospital. Me decía, pero tú vas a los hospitales a orar por los enfermos. He ido muchas veces a los hospitales a orar por los enfermos. Y ha habido veces que las personas han sanado. Y ha habido veces en las que las personas se han muerto. Esta es la verdad. Y cuando se han sanado, no se han sanado porque yo haya hecho milagro. Han sanado porque Dios lo ha sanado. Y si se ha muerto porque era la voluntad de Dios. Y se acabó. Y yo no tengo poder, ni nadie tiene poder para hacer milagros, sino solo Dios. Pero hay un énfasis, ¿verdad? En el pentecostalismo hay un énfasis sobre el tema de poderes, milagros, señales, prodigios. Es Dios el que obra. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar. Señor, si tú quieres, por favor, te lo rogamos, te lo suplicamos, pero sea tu voluntad y no la nuestra. Hasta Jesús oró así. ¿Cuánto más nosotros? He oído a gente decir, reclamo la sanidad. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle nada a Dios? Miren, Hechos capítulo 19, versículo 11. Aquí está la respuesta. 19:11. ¿Y hacía quién? Dios. Milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios. Así que la responsabilidad de que yo haga o no haga milagro no es mía, es de Dios. Si Dios quiere se hacen y si Dios no quiere no se hacen. Pero es Dios el que lo hace, cuando lo hace. Y cuando no lo quiere hacer, no lo hace. Ni yo soy quien para exigirle, ni para mandarle. ¿Verdad que no? Capítulo 20, versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Bueno, aquí está resucitando a este muchacho Eutico, ¿no? Que se cayó porque Pablo se alargó en el sermón. Estuvo todo el día predicando y el pobre hombre ya llegaba un momento, daba cabezada y como estaba sentado en una ventana se cayó y se mató. Pero Pablo se echó sobre él, oró, bueno, hizo lo mismo que vemos que en el Antiguo Testamento hizo Eliseo, ¿verdad? Se echa sobre el cuerpo, ora y Dios lo sanó. Bueno, pues Dios lo resucitó, ¿no? Pero vemos, Pablo sí hizo milagros en el sentido de que ¿cómo puede decir un estudioso que Pablo jamás hizo milagro? Bueno, los hizo. Dios a través de Pablo los hizo. ¿Ok? Pero Pablo era un hombre de Dios que mostró cómo el poder de Dios se manifestaba a través de su ministerio, no una vez, sino muchas veces. Por eso no me explico cómo hay gente que se dediquen a escribir libros hablando de la Biblia sin conocer la Biblia. Pero esas cosas pasan. Pablo dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15 del 18 al 19. Así que se cumplía lo que decía Hebreos 2:4, ¿verdad? Que Dios testificaba juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O dicho de otra manera, Dios respaldó ampliamente el ministerio del apóstol Pablo. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? Realmente Dios lo respaldó. Ni Jesús ni los apóstoles hicieron milagros para saciar la curiosidad de la gente, ni para demostrar cuán grande era su poder. Ninguno de ellos. Pero sí que Dios respaldó la predicación del Evangelio con señales y prodigios. Recuerden que la fe no viene por ver milagros. La Biblia no dice eso. Eso es una falsa doctrina pentecostal. La fe no viene por ver milagros. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. De ahí que Dios mandase a predicar
el Evangelio a toda criatura. Y que el que creyese se salvara y el que no se condenara. Ahora, lo dejamos ahí porque no nos da tiempo de más. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a seguir hablando de este tema, porque hay algunas cosas interesantes que quiero compartir con ustedes a raíz de esto, ¿no? De las señales y los prodigios de los que estábamos hablando, ¿no? De las señales de apóstol. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Pues entonces vamos a orar al Señor dándole gracias a Dios por su palabra y aconsejarles, por favor, estudien la palabra. No se queden solamente con leerla. Leer la palabra es como nadar. Nadar es una bendición, ¿verdad? Nadar es fantástico. Pero cuando tú escudriñas la Escritura, es como bucear. Y cuando tú buceas, todavía es más fantástico que nadar, porque ves la grandeza del mar en su profundidad. Por tanto, yo les invito a nadar en la palabra. No se queden en la superficie, escudriñen. Háganle pregunta al texto: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué me enseña esto? ¿Qué tengo yo que aprender de esto? Eso es importante. Amén. Alguien que por favor quiera orar al Señor dando gracias por su palabra. Sí, amado Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor. Permítanos, Señor, que todo lo que recibimos, Señor, podamos digerirlo, Señor, y podamos ser humildes, Señor, podamos estar contigo, Dios de los cielos, y hacer las cosas, Señor, que complazcan a ti, Padre de la gloria. Llénanos de tu amor, Señor, de tu fortaleza, Señor, que podamos, Señor, perseverar en tu palabra. Sí, Padre. Que podamos entenderla, comprenderla, Señor. Danos ánimo, Señor, para escudriñarla, Señor, y así poder vivir más cerca de ti, Padre grande. Llévate la gloria y la honra, Señor. Amén. Bendícenos y guárdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno.